El diagrama de Ichikawa o modelo causa y efecto, comúnmente conocido como diagrama de pescado, lo estructuré desde los siguientes dos grandes vertientes. En la parte dorsal del pescado, o sea, la parte superior, se reflejan las 4 megatendencias que originan causales a la problemática de la innovación tecnológica en el sector. Y en la parte ventral, o sea, la parte de abajo del pescado, establecemos 4 grandes retos internos que también son fuentes de causales que no abonan a la problemática o abonan a la problemática de la débil innovación tecnológica en la cadena de valor del sector. Vamos a hacer acercamiento a la parte ventral y a la parte dorsal para ir analizando algunos de esos aspectos causales. La industria de la construcción es afectada por megatendencias en 4 grandes dominios: mercados y clientes, sustentabilidad y resiliencia, sociedad y fuerza de trabajo, políticas y regulación. Por ejemplo, ¿qué es lo que se espera en cuanto al crecimiento de la demanda? Insisto, antes del coronavirus y en países desarrollados, pues esperaban en las próximas décadas un 65% de incremento en la construcción en los mercados emergentes o en los países emergentes. O sea, los mismos países industrializados o desarrollados ven un crecimiento en la industria en los países emergentes. Por otra parte, las empresas o los mercados tienden a la globalización. Es decir, uno de cada 2 de las empresas relacionadas con el sector pretenden, al menos uno de cada 2 pretenden moverse a nuevas áreas geográficas. Cada vez se presentan proyectos de mayor complejidad y tamaño. Ejemplo, este túnel debajo del mar con una longitud de 123 kilómetros en China para conectar 2 de sus grandes regiones o islas. 123 kilómetros de un túnel bajo el mar, pues no suena nada sencillo, ¿verdad, Erika? Por otra parte, pues se tiene ya infraestructura de alguna manera pues ya antigua, ¿no? Por ejemplo, una de cada 3 autopistas y puentes alemanes tienen más de 100 años. Entonces, el mercado y los clientes, es decir, la demanda, presentan una serie de causas problemáticas que tienen que mover necesariamente procesos de innovación tecnológica en las industrias del sector. Sustentabilidad y resiliencia. El sector de la construcción es el número 1 en consumidora de materias primas en el mundo. En contraste, este sector, por ejemplo en Estados Unidos, representa el 51% de los desechos sólidos producidos. O sea, por una parte demandamos materia prima y por otra parte desechamos el 50% de los desperdicios sólidos. Al mismo tiempo, se entiende que este sector o los activos generados por este sector, por ejemplo, los edificios, construcciones, edificaciones, generan o son causales de un 30% de las causas de efecto de los gases de efectos invernadero. Entonces hay un tema importante en cuanto a sustentabilidad y resiliencia como causales del problema. Sociedad y fuerzas de trabajo, bueno, la crisis de las ciudades o la crisis habitacional en las ciudades. Más de 20,000 personas son integradas a las áreas urbanas en el mundo por día, lo cual provoca una crisis porque son personas que van a demandar una adquisición de vivienda de manera más sencilla pero también saludable. Entonces hay una migración importante de la vida rural todavía a la vida urbana y ahí están las cifras. Sí hay un problema que tiene que ver con la fuerza de trabajo. El 50% de los contratistas de esta industria están preocupados acerca de encontrar
personal con buena experiencia en su fuerza de trabajo. Tal parece que hay un déficit en cuanto al personal altamente especializado en este sector, e incluyendo personal que tenga las nuevas habilidades tecnológicas involucradas y necesarias para la industria. Hay un problema importante aquí también. Políticas y regulación, bueno, el caso, por ejemplo, de India, donde los procesos para permitir ciertas construcciones o permisos de construcción implican 25 diferentes procedimientos a cumplir. Aquí hay un problema de carácter burocrático, problemas de incertidumbre geopolítica. Por ejemplo, trabajadores de Turquía fueron secuestrados en septiembre de 2015 en las inmediaciones de Bagdad por militantes en Bagdad. Entonces, bueno, hay problemas geopolíticos que afectan a la industria en algunas zonas del mundo. Y sí, las entrevistas manifiestan todavía la existencia de altos niveles de corrupción, incluso en los entornos de Europa, dentro del mercado de la construcción. Cerca del 50% todavía manifiesta ejercicio de corrupción en los procesos relacionados con la industria. Eso es, por una parte, las causales de las tendencias o las 4 megatendencias. Por otra parte, lo que tiene que ver con los retos internos. Se entiende, no voy a leer tanto detalle para efectos de darle un poco más de velocidad. Se entiende que existen 4 grandes familias que tienen que ver con los retos internos: la adaptación al cambio, la gestión de proyectos, la colaboración y cooperación entre los mismos proyectos y el tema cultural. Por ejemplo, el sector muestra una debilidad en términos de adopción de innovación. O sea, es lenta el proceso de innovación dentro del sector. Es lenta y hay una debilidad asociada a estos procesos. Dado que hay una mayor tendencia a la inmediatez, al producto que genera el sector. Queremos rápidamente terminar el edificio, terminar las viviendas, terminar los puentes, terminar las obras de infraestructura, porque si no los costos se nos salen de control. Entonces no estamos preocupados en innovar, porque nuestra preocupación es inmediata, es una visión cortoplacista, más que abonar a la innovación a futuro. Bueno, procesos informales e insuficientes existen todavía en la industria. Y esto lo comentamos cuando hablamos de las innovaciones como BIM, que tratan de atacar esta causal. O sea, hay una ineficiencia en nuestros procesos y hay una informalidad. Respecto a la gestión de proyectos, el conocimiento no se transfiere de proyecto a proyecto, o si se transfiere es insuficiente. Los proyectos se monitorean de manera débil. A diferencia de otras industrias como la metalmecánica, la manufacturera, donde sí se miden en cada etapa del proceso productivo, se tienen datos que se analizan diariamente para buscar una mayor eficiencia o detectar una posible desviación de lo esperado, pues esto no se tiene en la industria de la construcción. Es decir, es una industria que no monitorea sus procesos, y por lo tanto es un tema de debilidad en gestión de proyectos. Si no monitoreamos, no podemos eficientizar de manera más contundente. Hay una cooperación débil o poca respecto a los actores involucrados. O sea, en la cadena de valor que aquí está mencionada, la industria va más preocupada hacia términos de diseño, de planeación, de la obra, etcétera, más que a buscar soluciones que transmitan el conocimiento y la cooperación entre los diferentes participantes. Entonces, hay una poca cooperación y hay una poca colaboración también en la proveeduría, por ejemplo, y es un tema nuevamente de la cadena de valor. Básicamente las compras son compras de bomberazo, basadas en el proyecto, más que compras basadas en la eficiencia o la inteligencia de reducción de costos.
pero a lo largo de la cadena, no de un proyecto en particular, sino en un enfoque más de mayor transversalidad. Entonces, poca cooperación y poca colaboración. El tema cultural, pues es una industria muy conservadora. La percepción es de que no es una industria o un sector que mire hacia el futuro, más bien es más conservadora, procesos más tradicionales, por lo tanto es poco atractiva para los nuevos talentos que vienen hablo de la gente joven, que no ve a esta industria como una industria atractiva, y ellos son los que traen la habilidad digital. Entonces es un problema importante culturalmente hablando, que tiene que ver con la fuerza de trabajo, tiene que ver con nuestros procesos, con nuestra visión y nuestras formas de pensamiento. Ese es un punto muy relevante que hemos comentado en la clase pasada. Y de hecho está mencionado aquí. Hay una crisis respecto a desarrollo en el talento joven, o sea, no encuentran incentivos el talento joven, y eso ocasiona una problemática en la fuerza laboral, no encuentra incentivos para trabajar en este tipo de industria de la construcción. Por lo tanto, hay un problema que tiene que ver con la edad, con la seguridad, con el involucramiento de talento. Bueno, esto es en relación a la vertiente de retos internos a los cuales confrontan a la industria, y las megatendencias que también están sometiendo algunos problemas importantes, o al menos se visualizan algunos problemas importantes en la industria.